Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés bien. Yo también estoy muy bien, gracias a Dios. En estos días ha estado un poquito frío, pero ahorita no, ahorita está muy sabroso el clima. Entonces, a pesar de que ya estamos bien entrados en el invierno. No sé allá donde estés tú, cómo se las estén viendo con el sabroso clima. También aquí estamos pasando por la segunda sequía de estos 2 años. Y pues hay preocupación en el medio agrícola, ganadero, porque pues, al escasear el agua, pues las perspectivas económicas pues se reducen y pues muchos no consideramos que pues a todos nos afecta, aunque a veces pues nos dedicamos al comercio y pues pareciera que no es así. Lo que pasa es que pues cada quien piensa para su lado, cada quien piensa en su beneficio. Casualmente eh, estábamos pensando aquí en el equipo de Acrisolándonos que pues casi siempre pensamos primeramente en nuestro beneficio, en nuestros intereses, antes que los de los demás. Pues es normal, Aristóteles lo dijo claramente, que el individuo tiende a pensar en sí antes de pensar en los demás, porque está en su naturaleza. Entonces, no nos asustemos, el egoísmo es parte de nuestra naturaleza, de nuestra condición, y pues no es totalmente negativo, salvo en los casos extremos. Pues ya por ejemplo Federico Nietzsche decía que hay un egoísmo maduro, le decía él, donde el individuo, pues gracias a su preparación, gracias a que leen, él decía que las escrituras, ¿verdad? Bueno, ahora sabemos que, bueno, leer las sagradas escrituras de la religión que sea, pues cultiva la mente, ¿cómo no? Y pule al individuo, lo acrisola, ¿verdad? La lectura, la lectura en general, el género novelesco, el género histórico, todos los géneros cultivan nuestra mente, nos acrisolan, y entonces el individuo se va haciendo menos egoísta en el sentido que lo entendemos, ¿verdad? Un poquito peyorativamente. La Biblia, la Biblia es muy ruda con el egoísmo. Dice que el egoísmo es el pecado que está en la raíz de todos los males. Y pues quién sabe, sí tenga también algo que ver cuando se vuelve un caso extremo. Pero, insisto, la posición de Nietzsche, Kant también pues, era un poquito rudo para definir el egoísmo, pero también dejaba margen para mm, que se pensara que el individuo que se cultiva, que tiene buenas creencias, que tiene buenos principios morales en su educación, tanto formal como familiar. Entonces, esos individuos pues, ya no son tan egoístas en el estricto sentido de la palabra, sino que ya tienden a pensar un poquito más en los demás. Pero en esencia, todos por naturaleza tendemos a ver primero por nuestros deseos, por la satisfacción de nuestros deseos, por nuestros intereses antes que los de los demás. Y fíjense, si traducimos esta situación a la cuestión política, pues nos podemos dar cuenta que cuando el individuo adquiere poder, ya lo decía Robinson, aquel político francés del siglo antepasado,
¿Quieres conocer a un hombre? Dale poder. Y cuando un hombre que no está bien preparado para su ejercicio, lo adquiere, entre más poder tiene, más poder quiere. Entonces el ser humano tiende, cuando adquiere poder, a mantenerlo y aún más a acrecentarlo. ¿Por qué? Porque está en nuestras raíces culturales, en nuestras raíces humanas, está en nuestro espíritu, está en nuestro ser. Entonces, no nos asustemos. De ahí la importancia de un acrisolamiento ciudadano. ¿Por qué? Porque entre más ciudadanos, cuando no que todos estemos bien acrisolados, en el momento en que adquiramos poder, lo tomaremos con toda la calma del mundo, en toda su acepción nada más, donde el gobernante que ejerce poder es el que lleva el timón nada más, pero él tiene que darle el rumbo que se le ordena, el rumbo que el capitán, que el pueblo le dice. Y entre más acrisolada una persona se encuentre, entre mejor preparada esté en sus raíces familiares, educacionales, formales, esa persona tomará las cosas con más calma y más como correctamente debe entenderla un gobernante, que es solamente un servidor. Y la ciudadanía, que está bien acrisolada, siempre deberá tener presente, siempre tendrá presente que nuestro gobernante es alguien que tiene debilidades, como todos los seres humanos, que tiende a creerse ya con poder, pues que la Virgen le habla, vamos a decir así entre comillas, ¿verdad? Y entonces una ciudadanía bien preparada, que le sepa exigir respetuosamente, firmemente, que le sepa solicitar, que lo sepa, por decir, llevar en el ejercicio de su gobierno, entonces las cosas son menos problemáticas, más productivas, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de entender el egoísmo, que es natural, que es nuestra condición humana, que está en nuestra naturaleza. Lo han dicho grandes sabios de toda la historia, que está en nuestra naturaleza y que por lo mismo, pues hay que comprenderlo, pero no hay que dejarlo solo. La ciudadanía que deja al gobernante solo, por decir así, a que haga lo que a él le parezca que está bien, corre el riesgo, como luego lo vemos y lo sentimos, corre el riesgo de que el gobernante se descarríe y deje de pensar que es el timonel, para pensar que es timonel y capitán al mismo tiempo. No sé si tenga esto que comentamos algún parecido con la realidad o es mera coincidencia, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. Y aquí me parece un punto muy interesante citar a Adam Smith, aquel gran escritor del siglo XVI, allá por 1776, que publicó su obra La riqueza de las naciones, donde él va contra un estatus donde se piensa que la riqueza de las naciones se basa en el oro y la plata, en los metales preciosos básicamente. Por eso eran tiempos en que muchos países, todos lo sabemos, lo sufrieron muchos países de América Latina, de Asia, de África, andaban tras el oro y bueno, tras la plata. ¿Por qué? Porque el concepto era que la riqueza de las naciones estaba en los metales preciosos. Poco a poco la historia fue demostrando que no es así, y quien puso
en evidencia esa nueva realidad con su libro La riqueza de las naciones fue el escocés o inglés, bueno, pero de escocés Adam Smith, porque dijo, no, la verdadera riqueza de las naciones se basa en su trabajo. El trabajo es la base de toda la riqueza. Desde luego, no nada más el trabajo, el modo de organizar el trabajo, la famosa división del trabajo, lo mencionó en su libro. El trabajo especializado, hay que capacitarse, no nada más trabajar así tirando machetazos y asadonazos a diestra y siniestra. No, cualquier tipo de trabajo debe volverse metódico, sistemático, para que rinda los mejores frutos. Porque, decía él, el ser humano tiene bien claro que primero son sus deseos y sus intereses. Eso está en la naturaleza, pero tiene bien claro también que para que le vaya bien al ser humano, necesita que a los demás les vaya bien también. ¿Qué caso tiene que esté un comerciante muy rico, muy bien surtido, su negocio, su tienda, o produciendo en cantidades industriales allá en su fábrica, si no hay dinero para que se le compre? Entonces, el ser humano sí razona la necesidad de que haya generación de riqueza general en los países, en las naciones. ¿Para qué? Para que haya el movimiento económico, para que circule como circula la sangre en los organismos. Entonces, es bien ilustrativo Adam Smith cuando nos dice, el ser humano es egoísta por naturaleza, pero sabe y tiene bien presente que para que le vaya bien es necesario que les vaya bien a los demás. ¿Para qué? Para que haya circulante, para que haya movimiento económico y no se atore en donde está nada más el capital, donde está nada más la mercancía, donde está nada más la producción. Entonces, ha habido pensadores a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos citando a Aristóteles, ¿verdad? Que vivió allá en el siglo IV antes de Jesucristo. Entonces, ellos también pensaban en el problema del egoísmo a ultranza. O sea, cuando un individuo se vuelve egoísta a morir, a ultranza decíamos, entonces perjudica a quienes están en su entorno, porque recordemos aquella frase muy egoísta, redundando, que dice, no basta con que a mí me vaya bien, mis amigos tienen que fracasar. Entonces, ese pensamiento realmente es superado con el egoísmo maduro de Nietzsche, con el egoísmo económico, vamos a decir, de Adam Smith, que desde sus tiempos también ya entendían el asunto, la problemática, las consecuencias de un egoísmo a ultranza y también los beneficios de un egoísmo maduro. Entonces, ahí está pues un aspecto muy importante del acrisolamiento. Un acrisolamiento que ya debemos empezar a hacer una red cada vez más grande. Nuestro mundo en la actualidad, nuestro mundo, no nada más hablo de nuestro México, está pasando por situaciones verdaderamente críticas, guerras absurdas, si es que hay alguna guerra que no sea absurda, competencia leal y desleal en todos los aspectos de la vida económica del propio mundo. Entonces, vemos falta de amor al trabajo, cuando está comprobado desde Adam Smith que el trabajo es la base de la riqueza de las naciones. Y ya lo hemos dicho, entre más generación de riqueza hay en una nación, más
distribución del ingreso puede haber en los presupuestos de ingresos y egresos? ¿Qué caso tiene que merme la generación de riqueza y que se siga queriendo hacer distribución del ingreso como si hubiera, cuando esto se sale basando en endeudamiento de los países? Vuelvo a lo mismo, cualquier semejanza con algún lugar, algún país es mera coincidencia. Entonces, el egoísmo maduro que entiende bien la situación nos lleva a generar riqueza, nos lleva a entender que nuestros gobernantes, que nuestros líderes son seres humanos, que hay que estar bien al pendiente, que como ciudadanos en toda la extensión de la palabra, requerimos de ser primero cumplidores de lo que nos corresponde, hacer bien lo que nos toca hacer, ser observantes de las leyes, ser exigentes en el cumplimiento de nuestros derechos, pero también hay que cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera posible. Buenos ciudadanos, bien acrisolados, y entonces tendremos excelentes gobiernos como todos tenemos ganas de tener o de seguir teniendo según la perspectiva que tengas tú, mi querido oyente. Entonces, eso es lo que te quise compartir en esta ocasión sobre el egoísmo. Hay que entenderlo, hay que vivirlo y hay que caminar con él. Y hay que hacerlo maduro, acrisolándonos, preparándonos. Estamos en un mundo que no le va a estorbar nada que el acrisolamiento se vuelva global. Si hacemos una red, no creamos que no se puede. Podemos hacer una red internacional que llegue a ser mundial cuando se vaya comprendiendo los buenos alcances del acrisolamiento, de la purificación de las impurezas que la vida diaria nos imbuye con sus problemas, con las envidias, con el exceso de competencia, en fin, todas esas dificultades que la vida cotidiana nos plantea. Entonces, estamos todos invitados, todos encarrilados a seguir acrisolándonos en esta brega de eternidad que debe seguir cuando incluso ya no estemos. Será nuestro legado, queridas personas que me hacen el favor de escucharme y seguirme por este canal Acrisolándonos de YouTube. Entonces, hasta la próxima. Muy buen día, muy buena temporada, muy buen inicio de año. Hasta la próxima con la Casa del Agricultor, Agro San Cayetano, fumigaciones de zonas urbanas y restaurante La Ruta, que está en el crucero de la carretera San Felipe Dolores Hidalgo. Hasta la próxima, decíamos.